se mantuvo en esa cruz por amor a mí, por amor tuyo, aún sabiendo que le íbamos a fallar. Pensaba en eso ahora y de ahí pensaba en Judas. Dije yo, el Señor Jesús sabía que Judas lo había a entregar y Ujú. como quiera le lavó los pies. Hola, buenas, estamos de regreso, a otro episodio de VAPA. Este episodio va a ser un poco diferente. Yes. Estamos en la Semana Santa y vamos a estar hablando un poco acerca de la cruz, Yes. acerca de ese sacrificio. Yes. Bienvenidos, gracias, gracias A por Mayra se le estar. olvidó todo, maestro. Gracias por estar aquí nuevamente. Estamos Yes. contentas de estar de regreso. Sí, bienvenido a Volviendo al Primer Amor. Mi nombre es Stephanie Mi nombre es Mayra. y aquí estudiamos las escrituras. Amén. Estudiamos y hablamos específicamente de las escrituras. Amén. Acabamos de terminar el estudio del libro de los Hechos, donde duramos 10 meses estudiando el libro de los Hechos. O si estás queriendo buscar como un estudio más profundo sobre un libro, el libro de los Hechos, te lo recomendamos. También tenemos los estudios de las iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis, Ujú. también los estudiamos. Y ahora vamos a entrar en algo un poco diferente, ¿verdad? Vamos a estudiar no topics, pero ciertas áreas de la Biblia que nos lleva a ciertos puntos. Así. Pero hoy vamos a hablar sobre esa cruz. Es Easter weekend, donde todos como buen hispano salimos y celebramos en las playas, en Sí, las sí. fiestas. Nosotros en Santo Domingo, la mayoría de las personas se van para la playa, Ujú, celebran en familia, ujú, barbecue y todo eso. ujú. Um, Otros sí se van para la iglesia, o la costumbre es diferente Claro. dependiendo de la cultura. Pero hoy queremos hablar de eso. Y no hablar de que, oh, el Señor murió en la cruz por ti y por mí, sino vamos a profundizar un poco en ese significado Sí. y cómo se aplica eso a la vida de nosotros, ¿verdad? Ujú. Y vamos a empezar con ese término que dice el mismo Jesús, dice, ¿verdad? En Mateo 5:17, él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ujú. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir. Ujú. Para cumplir. La semana pasada yo estaba estudiando el libro de Efesios Ujú. y en ese libro de Efesios estoy estudiando el libro de Jackie Hill Perry. Ujú. Y es un libro de estudio y te llevan por step by step de cómo estudiar. Y algo aprendí que me llamó mucho la atención y fue que en ese estudio me llevó, ¿verdad?, a Hebreos Ujú. 9:22, donde dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Ujú. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ujú. Remisión es forgiveness, Ujú. right? Ujú. Perdón, ¿verdad? Esa limpieza. Y entonces eso me llevó a pensar y te escribí sobre eso porque me llamó mucho la atención. Porque el soldado, I guess you can call him soldado, Yeah. cuando Jesús ya estaba muerto en la cruz, no había necesidad de que el soldado lo pullara. Yeah. Ujú. Pero es hermoso cuando vemos que todo en la palabra tiene un significado más profundo, Yeah. porque al él stab a Jesús, Ujú. se derrama esa sangre, se derrama esa agua y se cumple esa ley. Ujú. Se cumple esa ley de que si no hay derramamiento de sangre, no hay Ujú. perdón de pecado, no hay esa limpieza que hacían antes en los tiempos de Moisés. Y vemos cómo se cumple eso. Y eso me llamó mucho la atención porque ahí vemos Jesús cumpliendo esa ley y cómo nosotros, ¿verdad? No tenemos que hacer un sacrificio, sino que Jesús mismo fue sacrificio por Amén. nosotros. Amén. Y me gusta eso que en la parte donde estás hablando acerca del soldado que le dio con la lanza en el costado, ese está en Juan 19:34. Y donde dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y esa sangre que es la que
nos redime, ¿no? Ujú. Y también el agua, que es la que nos purifica, la que nos lava. Entonces tiene un sentido, ¿no? De que el Señor Jesús no solamente murió por nosotros para salvación, sino que el agua, que es la palabra, Yeah. nos lava, ¿no? Y como decía Stephanie ahorita, en lo eso de la cruz hay tanto significado, Ujú. lo que la cruz, aparte de ser un símbolo que se usa y lo usamos mucho los cristianos, otras religiones, ¿no? Que se identifican con esto no vamos a mencionar, pero se identifica mucho con lo de la Yeah. cruz, pero es bastante interesante acerca de ese, ¿no? De que es, o sea, en ese tiempo Jesús era un pedazo de madera. En Deuteronomio 21:23 dice, maldito por Dios es el colgado de un madero. Nos habla de eso. En Yeah. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La cruz hecha de madera representa en lo que yo estaba estudiando, dice que representa árbol del juicio, dice. Mm. Y ese en el Edén la caída vino por un árbol, en el Calvario la redención vino a través de otro. O sea, la caída vino y me gusta cómo, o sea, va ahí simbolizando, ¿no? Viene y viene esa línea y ahorita vamos a ver un poco más de eso. La sangre en la madera señala que la maldición fue absorbida por Cristo. Ya, ya. Ujú, Me recuerda eso cuando el pueblo de Israel ajá, ujú, está saliendo de Egipto ujú. en una de esas, ¿cómo se llama? Um, those things that the plague, ¿De plagas? las plagas, una de las instrucciones es que ponga sangre en las puertas, en las maderas de las puertas en ese Sí, tiempo. cuando iban a Ah, morir los primogénitos. y Ya. vemos también eso, como esa misma sangre en las maderas. Eso es cuando uno empieza a conectar, ¿verdad? Porque la palabra no es de coincidencia, la Oh, palabra no es, claro. oh, que eso sí, vamos a ponerlo Sí, aquí. La palabra usa ciertas palabras, sí. ciertas similes, I don't know how you say that in Ujú. Spanish, or Similitudes. metaphors, Ujú, sí, y ya. metaphors, Ujú, ujú. y todo se conecta, pero todo añade al otro. Y cuando lo pones separado, no es solamente un verso, pero Sí, cuando tú lo pones todo junto es una imagen completa. claro, Es una claro. imagen completa. Y también cuando hablamos de la cruz, tenemos por decir, no, porque la cruz es hermosa, esa cruz, la cruz en mi Dios donde murió, eso no fue bonito. No, y aún cuando dice de que todos tomemos nuestra cruz, yo pensaba en eso ahora porque platicamos esto con Stephanie temprano. Y creo que una cosa bien peligrosa que a veces se predica en ciertas iglesias es de que viene a la iglesia y el Señor va a transformar tu vida. Claro que sí. O sea, cuando uno busca al Señor hay transformación en Ujú. nuestras vidas, ¿no? Pero no siempre es bonito, No. porque el Señor dice que tomemos nuestra cruz. O sea, y no es bonito porque el Señor no está interesado en escúchame esto, el Señor no está interesado en tu felicidad. El Señor, porque la felicidad estamos un momento felices y otro momento no estamos felices. El Señor está interesado en tu eternidad, Mm. no en tu felicidad, ¿no? Porque nosotros, el ser humano, nos enfocamos tanto y andamos detrás de esa felicidad, de al hacernos sentir bien. El Señor no está interesado en eso. Si hubiera estado interesado en eso, no hubieran sufrimientos y por eso dice, hey, toma tu cruz porque lleva un propósito y Mm. el propósito es la eternidad con Él, no es de que tú tengas que vivir una felicidad momentánea aquí. Ya, ya. Entonces, eso es bastante interesante cuando el Señor dice, la cruz no es bonito. El Señor Jesús, cuando fue sacrificado, no hay nada bonito de eso. El padecimiento que todo lo que Él sufrió, Yeah. absolutamente nada bonito. Nada bonito fue para Él y nada bonito fue para aquellos que estaban ellos siendo testigos de ese Yeah. momento, Yeah. ¿no? Y vemos que Él convirtió ese árbol de muerte, pensaba yo, en un árbol de vida, que Mm. significa vida, ¿no? Que es que donde quiera que miras una cruz, uno lo relaciona con Jesucristo, lo relaciona con vida, o sea, se convirtió en un símbolo, ¿no? Yeah. Es un símbolo de esperanza, pero y eso gracias a ese sacrificio, ¿no? En Colosenses 2:14 nos dice que anulando el acta de los decretos, dice, clavándole en la cruz, 3 clavos, manos y pies, hay un poco de significado, mucho significado, no Yeah. poco, mucho significado en eso. Las manos representan nuestras obras. Dice, lo que tocamos, construimos y destruimos. O sea, y el Señor vino y dice que fueron clavados sus manos y sus pies. Los pies representan nuestro caminar, decisiones, caminos,
caminos de injusticia. Dice, con los clavos Cristo fue fijado al madero, pero también por nuestras culpas, dice, fueron fijadas ahí. La sangre que botó de sus heridas selló nuestra absolución, o sea, selló completamente, porque tenía que ver ese derramamiento de Yeah, sangre, ¿no? there had to be. Para Tenía que cumplirse esa ley. Sí, para cumplirse la ley acerca de los sacrificios para cuando en el tiempo de antes que habían para absolver al pueblo de pecados, venían y mataban un cordero perfecto y que podían ser los sacerdotes. Y ahora es que ya no hay más sacrificio que Yeah. hacer. Él vino y lo hizo completamente por uno. Gracias a Dios que si no se imaginan nosotros en estos tiempos. Ni lo quiero pensar. Ni lo quiero pensar. No, pero Sí. sí, pero no, y también cómo pensarlo eso, cómo se ve eso para nosotros cargar nuestra propia cruz. Ujú. Porque Lucas 9, 23, 24 dice, y decía a todos Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Ujú. tome su cruz cada día y Amén. sígame. Mm, So, primero, tienes que negarte a ti mismo. ujú, Segundo, tienes que tomar tu cruz y tienes que seguirlo. Y esto es diario. Esto es mm. algo diario que tienes que hacerlo. Y después el versículo sigue diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ujú. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, La- este la la salvará. Sí. So, esa cargar esa cruz es nosotros negarnos a nosotros mismos por Él. Ujú. Es decir, you know what? Yo rechazo a todo lo que esta carne quiere, a todos estos deseos que me alejan, ¿verdad? Del Señor, de serle fiel a Él. Y yo cargo todo eso. Y no estamos hablando de que tú cargues la palabra dice que dejemos todos, a los pies de Jesús, ¿verdad? Y dejar nuestras ansiedades y todo eso a los pies de Él. No estamos hablando de Ujú. eso que estás cargando. Like, you're carrying, like, literally yourself, right? La cruz representa, like, maybe todo eso que tú vas a hacer, right? Todo eso con lo que tú vienes. But I don't want to, I don't want to confuse anybody. No quiero confundir a nadie. Porque cuando decimos, oh, carga tu cruz, no estoy diciendo que cargue tu trauma, Ujú. right? Eso tú lo dejas a los pies de Jesús. Pero cargar mis cruz es yo negarme a mí mismo. Todos mis deseos, todo eso está en la cruz because I choose, Ujú. right, to follow Christ. Y se trata de eso, ¿no? De lo que decía al principio. El Señor no se ha interesado en tu felicidad. O sea, así por se escucha y decía, pero Señor, no es en tu felicidad. No, nosotros sí nos enfocamos en eso, porque el Señor dice, negarte a ti mismo es negarte a tus deseos. Yeah. Y decir, o sea, yo ya, mis deseos no me gobiernan. Mm. A mí que me gobiernan son el propósito de Dios que tiene para mí. Así de sencillo. No son tus deseos, pero nosotros, el ser humano, andamos, y aún los que ya conocemos en Cristo, andamos buscando ese deseo de esa comodidad. Si vemos nosotros, las personas, estos apóstoles, si vemos a un Pablo, un Pedro, ellos se negaron a sí mismos. Mhm. Dejaron sus profesiones, dejaron familia y fueron a cumplir el llamado que se les fue dado, ¿no? Y esto no es que andaban buscando ellos en su felicidad, ellos podrían haber sido felices y continuar sus vidas pescando, pero, o sea, no estaba, cuando el Señor nos dice que carguemos, que nos neguemos a sí mismo, niégate a tus deseos, Mhm. ¿no? Niégate a Mhm. tus deseos y es seguir los deseos, los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, a eso se refiere, Yeah. me Y, imagino. y no olvidar que también el, el gozo del Señor es Es nuestra, diferente, ¿verdad? ya. Ella es nuestra fortaleza. Ujú. Y no es decir de que, oh, ya, como, bueno, cuando tú dices, como el Señor no está interesado en tu felicidad. Ujú. It sounds harsh, right? Sí, sí se Se suena bien suena. harsh. Sí, y no es que Pero, no seamos felices, exactly, no es que no, servirle al es que Señor no sí. sea feliz. No, claro, o sea, no me interprete, oh, No, pero es una amargada. No, es no, un gozo es diferente. un gozo Ese diferente. gozo it gets substituted por el gozo del Señor. Y ese gozo del Señor no añade No, tristeza. Ese exacto. gozo del Señor te da fuerza. Ese gozo del Señor te trae Amén. paz. Que no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que ya tú hayas hecho en el pasado, ¿verdad? Quizás, o recientemente que tú hayas pecado, cuando tú vienes y te arrepientes delante del Señor, le pides perdón, ese gozo se mantiene, ese gozo está Claro, ahí, porque el claro. Señor
He's there. Ujú, El Señor siempre va a ser Dios y el ujú. Señor no cambia o no decide, bueno, yo no morí por ti porque tú pecaste just because you failed. Sí, No, el Señor no es como nosotros, sí. que somos emocionalistas. Nos Emocionalistas. llevamos por nuestras emociones. No, Ujú, el Señor dijo lo que dijo en su palabra y eso es lo que es. El claro. Señor no va a variar. Claro, claro. No. Y hablando de esa misma cruz y de lo que cada cosa representa, en Génesis 3:17, dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de ella, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tierra, a todos los días de tu vida, perdón, espinos y cardos, dice, te producirá y comerás plantas del campo. Y cuando dice aquí que de espinas, porque el Señor, esa corona de espinas y lo que representa en Juan 19:2 también dice, y los soldados entretejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre sus cabezas. Y dice que las Yeah. espinas son el fruto de la maldición del pecado. Al ser coronados con ellas, Jesús estaba lleno no solo el pecado del hombre sobre él, sino también la maldición sobre la creación. O sea, y Yeah. eso es lo que significa esa corona de espinas. Su sangre corriendo por su cabeza simboliza redención. Y me gusta cómo este escritor, este comentarista dice que simboliza esa redención de los pensamientos humanos, ¿no? Y él fue coronado con espinas para coronarte a ti con gracia. O sea, en esos momentos, esa corona de espinas Yeah. de él, pero a nosotros viene el Señor y nos corona con gracia. O sea, hace ese intercambio, ¿no? Y qué hermoso, que podemos ahora tener la mente de Cristo. Gracias a ese sacrificio, Yeah. podemos nosotros disfrutar de tantas cosas, eh, no solamente de una esperanza, porque, o sea, aparte de esa esperanza, es esa promesa, ¿no? Y Yeah. esa es nuestra esperanza, es esa promesa de que un día, o sea, sin nosotros tener acceso ni estar condenados para una muerte, eterna, para estar completamente nosotros, eh, sí, sin esperanza, el Señor, gracias a ese sacrificio, nos da una esperanza de vida, vida eterna y vida eterna con Él, y Yeah. no de una condena eterna. Sí. Yeah. Yeah. Me gusta una vez más lo que dice eso sobre cargar nuestra cruz. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Like, el tomar tu cruz es un símbolo de decir, Ujú, I choose God. ujú. Yo elijo a Dios. Dios es mi todo, right? You're rejecting yourself. Sí, sí, Es sí. rechazándote. Y me gusta también lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente, no, mentira. Not that one. Um, donde dice que esto de la cruz es locura. Oh, sí, Porque la palabra de ay, la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de gracias Dios. Dios. Primera de Corintios nueve Ujú, dieciocho Esto de creer en la cruz, aún cuando le decimos a una persona que, vamos a decir, hay estos serial killers mm, que están en la cárcel y deciden creer en el Señor, deciden entregarle su vida. ujú, Es el ujú, poder de la cruz. Ese ujú, sacrificio que Jesús hizo, también lo ujú, hizo por ellos. ujú. Entonces, cuando ellos aceptan ese sacrificio y deciden entregarle su vida al Señor, para una persona que lo ve de afuera, a una persona que no es creyente, le va a hacer locura. Claro, Like, what? claro, All of a sudden, claro. después que tú mataste más de 1,000 gente. You know, like, toda esta gente que tú mataste, asesinaste, and all that stuff. Ahora de que ya el Señor, así, de la nada, el Señor te perdonó y el Señor te aceptó y tú puedes ser salvo, yes. Ujú. Porque eso fue lo que hizo Jesús en la Sí, cruz. eso fue lo que hizo. Y vemos, ¿no? Que él mismo ahí colgado de esa cruz, vemos ahí el escenario, ¿no? Hay tres cruces, hay dos malignos, y uno burlándose del Señor, ¿no? Porque él todavía no entendía, diciendo, y como siendo, si tú eres Dios, dice, bájate tú de esa Bájate cruz, ya. ¿no? Y el otro dijo, ¿no? Ese fue el primero, el que se fue. Y vemos que, o sea, que estaba ahí porque era un malandro, o Yeah. sea, no estaba ahí porque era buena gente, ¿no? Y cuando le dijo, de hecho, te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo, o sea, inmediatamente, o sea, ese no le dio oportunidad. Y qué bendición, y es que el Señor nos
esa escena ahí con esos, donde el Señor nos deja bien claro que no importa lo que tú hayas Ujú. hecho, ¿no? No tienes que hacer absolutamente nada Ya, más que aceptarlo a Él, reconocerlo a Él. Y, o sea, pues tú me vienes a preguntar a mí y me dices, oh, ¿qué tengo que hacer yo para obtener la salvación? Reconocerlo al Señor ya, como tu Salvador, ya, simple y sencillamente eso. ya, Caminar, ujú, negándote a ti mismo, agarrando esa cruz, ya. ¿ya? Y seguirle a Él, que fue lo que hicieron los discípulos de ese entonces y que es lo que nos dice que hagamos a nosotros ahora, ¿no? Que es eso mismo y repito, y eso de negarse a sí mismo es dejar nuestros deseos y seguir la voluntad de Dios. Ya, y eso, summarizing that, es lo que se trata la justificación. La justificación. Eso es la Ujú, justificación. ujú, Am, ya fue hecho. ujú, Nosotros no tenemos nada, nosotros no hacemos nada en el término de la justificación. ujú. Eso fue Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso fue Dios. Ujú, La justificación solamente fue hecha por Dios y fue hecha una sola vez. ujú. Am, lo que nosotros nos toca hacer es creer en eso, y obtener right, ese regalo hermoso, eh, esa oportunidad hermosa que el Señor nos da de poder obtener la salvación Ujú. a través de ese sacrificio ¿verdad? Celebramos Easter como memoria y trayendo a nuestra mente, ¿verdad? Que el Jesús no solamente murió, porque para ver una resurrección hay que ver Qué muerte, fuerte. sino que también resucitó. Ujú. Resucitó como lo había dicho, la palabra una vez más se cumple, Sí, um, y vemos esa resurrección y después vemos esa ascensión y ahora estamos aquí viviendo, ¿verdad? Eso que Él nos mandó a hacer, ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos, y hablarle a todos de la palabra del Señor y de esta cruz. Algo que me llevó, que siempre hemos mencionado y siempre he compartido y que siempre he creído que en el libro de los Hechos, Pedro lo único que hizo fue hablar de eso. ujú. Jesús vino, murió en la cruz por ti, por mí, resucitó al Amén. tercer día. Ujú. Y ese evangelio, ese mensaje hizo una mega church. Ujú, La ujú. iglesia primitiva era una mega church. Sí, Y él sí. lo único que hizo fue predicar esta cruz, predicar el evangelio. Eso fue lo único. Él no le añadió y no le quitó. Él solamente declaró exactamente lo que era el evangelio, porque el evangelio es suficiente. El evangelio es suficiente, ¿no? Y eso mismo de lo que hablaba Stephanie ahorita acerca de lo que predicaba Pedro, ¿no? Pedro solo hablaba de la muerte y la resurrección de Cristo, porque cuando el Señor en Hechos les dice que tenían que ser ellos, que iba a venir poder sobre ellos cuando les da la promesa al Espíritu Santo para que fueran testigos y testigos de lo que vieron y de lo que oyeron, ¿no? ¿Y qué fue lo que oyeron? Pues oyeron al mismo Jesús. Ujú. ¿Y qué es lo que vieron? Su muerte y su Ya, resurrección, porque ellos fueron testigos. O cuando comienza esta iglesia, inicia con ese mensaje, ¿no? ya. Con ese mensaje. Y como Eva fue sacada del costado de Adán dormido, la iglesia nace del costado traspasado del segundo Adán, que es Jesucristo. En Mm, Primera de Corintios 15:45 nos habla de eso, nos dice, así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que está aquí hablando de Jesucristo, espíritu vivificante. Y esa es la que vivifica a la iglesia, que somos nosotros ujú. hasta el día de hoy, ¿no? Y esa sangre de redención y esa agua de purificación, es ese espíritu, ese nacimiento nuevo. El costado abierto es el umbral por el que entramos a la nueva creación. Y es que no solamente, porque pensamos todos y vemos, por ejemplo, cuando yo vi por primera vez, creo que eran unos años, no había conocido al Señor mucho tiempo, pero no, cuando miré la película y la vemos con tristeza, The Passion of Christ. yes, eso no podía pensar en la película. O sea, y la vemos con tanta tristeza por el padecimiento, ¿no? Y vemos por el padecimiento de Jesucristo por amor, o sea, todo lo que Él dio, todo lo que Él entregó, todo lo que dejó ahí cuando siendo Dios y pudo haber dicho no y verse bajado de esa cruz, Yeah. pero se mantuvo en esa cruz por amor a mí,
por amor tuyo, aún sabiendo que le íbamos a fallar. Pensaba en eso ahora y de ahí pensaba en Judas. Dije yo, el Señor Jesús sabía que Judas lo había entregado y Ujú. como quiera le lavó los pies. Ya. Le lavó los pies y sentó a la mesa porque él fue parte de esa última cena. Dije yo, o sea, el amor de Dios es tan infinito, es tan grande, es tan incomprensible, Ya. ¿no? Y vemos, y regresando a lo de la película, yo la miraba esa película con mucha tristeza, pero ¿qué de los que nosotros cuando le fallamos a Dios? Mm. O sea, te da tristeza ahí, porque eso es lo que hace, es como que llevas otra vez, o sea, que invalidas ese sacrificio, eso que Mm. tanto te tocó, tanto que te da tristeza. Y pensaba en eso ahora, cuando yo miré esa película, eso debería llamarme a mí a mantenerme en obediencia a Él, Ujú. por todo lo que Él hizo, por todo eso, pero muchas veces no, invalidamos y tiramos por menos ese sacrificio que Él hizo. Ya. Ya, ya. Ya. Y lo de la cruz que representan tantas cosas más que un símbolo religioso, como lo mencionábamos antes, es un altar, un trono, un púlpito divino. Este, es como un símbolo de, hay muchos que lo usan, o sea, que andan ahí y piensan que andar una cruz colgada del carro, eso es lo que los va a salvar y los va a mantener Lo va a proteger. y los va a proteger. Eso es religión. Eso es religión. O sea, si eso es nada más es un objeto, porque el único que puede traer salvación, el único que puede traer gozo, en el único que hay esperanza es en Jesucristo y necesitamos, como Nicodemo, le dice, Señor, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Acabo tengo que ir y meterme al estómago y dijo, no, nada más tienes que nacer de nuevo significa creer en el Señor, Ya. ¿no? Aceptarlo como su Salvador y eso es todo. Partir de ahí, confiar en Él. Y vemos que cada elemento físico, ¿no? De la cruz, la madera, los clavos, la corona, el costado, está saturado de mucho significado, Ujú. de mucho significado y cada una de esas cosas, el Señor bien metódicamente, diría yo, está todo bien alineado, ¿no? Con cada área de nuestras vidas, con Ya. cada, eh, Él conociéndonos, conociendo a la humanidad, no dejó ni un área, ni una eh, no dio espacio para Mm. que se viniera y poderse poner en duda. Sé que muchos lo ponen en duda, ¿no? Que por qué fue lo que pasó. Y si van y si escuchan a científicos hablar acerca de porque es un milagro, o sea, Ya. no veamos la cruz y ese sacrificio como una tragedia, lo veamos como una victoria, ¿no? Donde el hombre, vio derrota, ¿no? A los hombres, porque a unos soldados dijo, hey, bueno, hasta se entristecieron porque algunos de ellos de verlo y tal vez decían, no, este hombre ha dicho que él es el Hijo de Dios y cuando vieron que no pasó nada, o sea, se fueron tristes, decir, ¿y qué pasó? ¿No? Entonces se sintieron con esa derrota, pero no lo veamos ese sacrificio ni recordemos este tiempo como una derrota, sino que al contrario es Dios reveló la gloria de su Hijo Ya. completamente, Ya. ¿no? Ya. Completamente y lo vemos nosotros cuando Él resucita, ¿no? Cuando dice en Juan 19:30 que es consumado es, cuando habla de eso, cuando habla de su, ¿cómo se llama? Juan 27, que habla de su, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Ah, en Juan 27 dice, creo que sí es Juan 27. Ajá, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no fue, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, eso ya había, esa cruz vacía son señales de que el sacrificio fue aceptado. No solo hubo muerte, sino que hubo resurrección y exaltación. Y la sangre derramada no terminó en tragedia, sino que terminó en trono. Ujú. Que terminó en trono, él siendo, ya después vemos que resucitó, ¿no? Cuando ya al tercer día, y cuando estaban los ángeles y llegaron aquellas mujeres tempranito a esa tumba, ¿no? Y se encuentran con los ángeles y dice, porque encontrás al que vive en medio de los muertos y ya no estando Jesucristo aquí y vemos cómo Él asciende
y viendo a Pedro y a todos estos, Yeah. apóstoles que fueron testigos de esto, y nos da, ¿no?, esa esperanza de que así como un día ascendió, un día descenderá, y lo veremos, dice que todo ojo le De verá. verdad. Ujú. Ujú. Yeah, so en esta mañana, ¿verdad? Um, Animamos a que piensen no solamente en esa muerte, en esa cruz, sino en esa ley cumplida, Amén. ¿verdad? En esa ley, que esa sangre um, fue intencionalmente derramada por ti, por mí, por toda la humanidad. Y hacer claro esto, por toda la humanidad, porque algunas veces no pensamos de que algunas ciertas personas son muy malas y no merecen esa salvación, pero Jesús murió por esas personas también. So, si están vivos todavía, hay esperanza. Hay una Todo el esperanza. que respira todavía tiene esperanza de recibir, de reconocer, de conocer al Señor. Nosotros como cristianos y creyentes de este evangelio estamos llamados a ir, ¿verdad? Y hablar de esta palabra, seguir compartiendo, seguir mostrando esa gracia, ese amor hacia otros, mostrar a ese Dios viviente, um, a través de cómo vivimos, de Yeah. cómo Ujú, interactuamos con los otros, ujú. porque nosotros somos sus testigos. Amén. Somos sus testigos en esta tierra, no somos de este mundo, estamos aquí como embajadores y como, Ajá, representantes del representantes del reino. reino de Dios, Sí. o estamos representando esa cruz. Ujú. Estamos representando esa cruz o la estamos representando bien. ¿Estamos siendo parte de esa expansión del reino de Dios? ¿O estamos solamente tomando ese sacrificio de relajo, como decimos nosotros, de relajo, Ujú. como, just a joke, and it's not a joke. Sí, sí, y si estás, yo siempre en las mañanas digo, Señor, si me levantaste hoy, es por algo que tengo que hacer, ¿no? Yeah, Si no conoces del Señor y estás aquí todavía, es porque el Señor nos está dando todavía otra oportunidad yeah, más, ¿no? Una oportunidad más de ser, de reconocerle a Él, tenemos que reconocerle a Él, sin Él nada somos. that's Sin right, él nada somos, that's right. y alguien que lo dio todo porque literalmente, o sea, lo dio todo por cada uno, o sea, y sin nosotros merecernos, porque si alguien viene y me dice que es merecedor de ese sacrificio, es mentira, Yeah. porque I ninguno, mean, la palabra mismo dice, todos hemos, nosotros no somos buenos. sí, todos estamos destituidos, Yeah, ¿no? yeah. Entonces, en nosotros nada bueno hay. Mhm. Lo único bueno en nosotros es Él. Yeah, Él en nosotros, y honrar ese sacrificio, no lo minimicemos, no lo, como Stephanie dijo, no es ningún chiste, no es ningún algo con lo que tenemos que jugar, sino que es algo que no nos llene de tristeza. Así que en estos días que se habla mucho de la resurrección y que ese sacrificio, no, como no lo vean como yo lo miré, como algo de dolor, ¿no? Sino que como algo de esperanza. Para mí yeah, eso, ahora lo miro como algo, de esperanza y miro esa muestra de amor, ¿no? Esa muestra de amor tan, am, o sea, no indudable, pero con esa entrega, ¿no? Que aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar. Y yeah, nada más piensen en Judas que traicionó a Jesús y Jesús lavándole los pies y yeah, comiendo con él, viendo aún es Pedro, ¿no? Que fue el que ya proclamó, fue el primero que yeah, empezó a proclamar estas nuevas, buenas nuevas del Evangelio. Entonces el Señor no, el Señor usa a quien tiene que usar, el Señor puede usarte a ti, aunque todavía ni lo conozcas y estás en yeah, los planes del Señor, el Señor puede hacer cosas que ni te imaginas, simple y that's right. sencillamente tienes que reconocerlo, entregar su vida a Él y el día es hoy. Cuando me dirías tú, ¿cuándo voy a estar listo? Es que no estoy listo, nunca vamos a estar Okay, listos. yeah. El Señor dice y Él desea que vengamos a Él tal y como somos Mhm. y que el Señor se encarga de lo demás, ¿no? Yeah. Entonces espero que reflexiones en eso, no ese sacrificio con algo de tristeza, sino que ese sacrificio que te llegue a meditar y te llegue a apreciar porque ¿quién nos ama a nosotros tanto en este mundo?
O sea, no creo, todo el amor de este mundo es Yeah. condicional y Él lo dio incondicionalmente, esa es la palabra que andaba buscando, incondicionalmente. Yeah. Es el único que nos ama incondicionalmente. Yeah. Amen. So, Amén. vamos entonces a terminar ahora este episodio y Amén. vamos Mm. a hacer una oración y esperamos que puedas recibir este mensaje de salvación, ¿verdad? Porque es Amén. un mensaje de Sí. salvación. So, gracias, Señor Dios, por la Gracias, Padre oportunidad que eterno. tú nos has dado, Señor Dios, y por ese sacrificio de la cruz, Sí, Señor Señor. Dios, por ese regalo, Señor, de salvación, Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, que cada persona, Señor Dios, que escuche, Señor Dios, de ese sacrificio de la cruz, del mensaje de la cruz, del Evangelio, Señor Dios, puedan ellos recibirlo, Señor, en su corazón, Oh, Señor sí, Dios, y Padre que puedan eterno. dejar que seas tú entrando en ellos, Señor Dios, y haciendo esa obra perfecta en ellos, Señor Jesús. Te pedimos que puedas tú alcanzar a cada persona, Señor Dios, que aún no ha escuchado de quién tú eres, aún no han escuchado ni de Sí, Señor Jesús, ni que Dios Jesús. existe, Señor Jesús, que de una manera u otra, Señor Dios, puedan escuchar, Señor Dios, de este evangelio tan hermoso, Señor Dios. Te damos gracias, Dios, por mandar a tu único Hijo, Señor Dios, a morir en la cruz y todo es por amor, Señor Dios. Gracias por adoptarnos, Señor, como hijos, Señor Dios, y por hacernos parte, Señor Dios, de tu reino. Te pedimos, Señor, que podamos vivir una vida, Señor, que refleje tu amor, Señor Jesús, que refleje tu carácter, Señor Dios, y que podamos, Señor Dios, ser y vernos más como tú, Señor Jesús. Te damos gracias por cada persona que está escuchando este episodio, Señor Dios, y te pedimos, Señor Dios, que si hay alguna persona que necesita reconciliarse contigo, Señor Dios, que seas tú llegando hacia ellos, Señor Dios, y que en estos momentos tú hables a su corazón. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amen and Gracias, amen. Señor. So, this is it. Regresamos ahora todos los viernes. Yes. Estamos a las 9 de la mañana. So, cambiamos de lunes a viernes. So, no te lo pierdas a las 9. A las Todos 9 los de la mañana. viernes. Bueno, Yes. Que pase buen día. aquí las esperamos. Bendiciones. Amen.